Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Olbad y en este video vamos a hablar sobre la nueva actualización de FL Studio Mobile. Es la versión 4. Antes ya hice mi curso que era de la 3 y algunas cositas han cambiado. Así que en esta revisión vamos a ver qué es lo que ha cambiado, cuáles son los nuevos plugins y cómo le pueden sacar provecho. No se vayan y quédense conmigo a lo largo de todo este video. La actualización 4.0 tiene varias cosas interesantes, incluido algunos plugins nuevos y también hay algunos cambios en la interfaz desde la última vez que vimos el curso. Si quieres tomar el curso completo de FL Studio Mobile, te lo voy a dejar por aquí arriba a la derecha. Ok, una de las cosas que cambiaron es que ahora desde la parte de aquí arriba en el menú podemos ir al tema. Esto es algo que no estaba cuando grabé el curso y eso es que podemos cambiarlo, ¿no? Este es el modo clásico, podemos seleccionar también aquí podemos ver esos distintos modos. Hay diferentes transparencias, arreglo de colores, dependiendo de lo que a ti te guste más. Incluso puedes tú personalizarlo tomando la parte que está aquí abajo y puedes poner los colores, el brillo, el contraste. Puedes combinarlo por RGB, aquí están los códigos si es que necesitas algún código o un color en específico y muchas cosas más. La verdad es que esto está excelente para poder personalizar toda la interfaz y es algo que ya le hace falta también a FL Studio, la versión de escritorio. Pero bueno, otra de las cosas también interesantes que tenemos por acá es en la parte de aquí abajo en el piano. Normalmente nosotros teníamos esto nada más. Y era el piano y teníamos acá la parte del pitch, la modulación y nada más. Pero ahora si damos clic en esta sección que está aquí, podemos ver este menú que es nuevo. Es un menú que nos permite elegir en qué escala musical queremos nosotros tocar. Si nosotros, por ejemplo, seleccionamos la escala mayor y luego seleccionamos que sea Do como nota base, vamos a poder ver que hay algunas notas que están prohibidas, como en este caso serían las negras, porque ahora no importa lo que yo toque, todo está dentro de la escala de Do mayor, o por ejemplo vamos a ponerle menor y Re como escala, como nota raíz. Ok, aquí ya lo pueden ver que aparece amarillo, está resaltado y aquí pueden ver que yo quiero tocar esta, pero me obliga, ya sea que si le doy clic a la izquierda, a la nota más cercana a la izquierda dentro de la escala, o si lo doy a la derecha, a la nota más cercana dentro de la escala. También hay otras, no solamente estas, porque está la mayor, la menor, melódica y armónicas, pero hay otras más. Si le dan clic pueden ver todas y seleccionarlas, por ejemplo la de blues. Ok, suena bastante bien, bastante interesante. Y si quieren escuchar la escala antes de seleccionarla, le pueden dar aquí en play. Aquí pueden activar y desactivar la parte de aquí abajo. Pueden darle también para ver el piano doble. Si en este caso aparecen como sostenidos, pueden cambiarlo por bemol, que realmente es lo mismo. En esta parte también pueden cambiar para que quiten los negros. Y no les quite espacio, ¿no? Simplemente van a estar tocando todos los que corresponden a la octava. Y si quieren quitar esta parte de las escalas, le van a dar clic acá y luego donde dice Chromatic. De esta manera vuelvan a seleccionar a todas las notas. Y tocan fuera para que se cierre. Otra de las cosas nuevas que tenemos por acá es que me va a mostrar el consumo de CPU y también el botón de preview. El botón de preview es como para hacer rápidamente un solo. Por ejemplo, si yo tengo seleccionado este clip, al darle preview, cuando yo le doy play, solamente voy a estar escuchando ese clip nada más, ¿no? O por ejemplo nada más. Ok, esto está todavía mucho más rápido que tener que ir al mezclador y tener que ir silenciando todo o tener que brincar aquí al mezclador y silenciar todo, sino que ya simplemente le doy aquí preview y yo selecciono el clip. Además, esto es interesante porque aislamos los clips en sí. Por ejemplo, aquí, si yo le diera solo, podríamos escuchar únicamente este sonido, pero estamos escuchando todos los clips que hay de este sonido. En cambio, haciéndolo con preview, yo puedo ir seleccionando únicamente
uno de todos estos clips, lo cual también es bastante útil. Pero vamos a ver cuáles son los plugins nuevos. Antes de continuar, recuerda, si te está gustando el video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos videos y cursos. Además, te invito a visitar mi página oficial allbymusic.com, donde puedes encontrar samples, presets, plantillas, cursos, mis servicios de mezcla, masterización, clases personales y mucho más. Vamos a seleccionar uno de los sonidos que tenemos por acá para poner a prueba esos nuevos plugins. Por ejemplo, este. Que por cierto, si les gusta esto que están escuchando, este proyecto, lo pueden descargar. Está por aquí abajo el link en la descripción y en el comentario fijado. Pero vamos a darle solo para escuchar únicamente los acordes. Y vamos a ponerle alguno de los nuevos efectos que tenemos ahora. Uno de ellos es el Reverb 2. El Reverb 2 nos da todavía más controles adicionales a los que nos daba el Reverb 1. Además de que tenemos ya los mismos, el de Decay, High Dump y todo esto. También tenemos algunos otros filtros, podemos controlar el tamaño del cuarto, podemos también hacer las reflexiones tempranas, podemos también cambiar el tune, el tempo, delay. Hay muchas cosas más interesantes. Por ejemplo, aquí podemos darle a la parte de modulación, que eso va a darnos una variación de pitch del sonido. Vamos a reproducirlo. Por ejemplo, en la guitarra, yo creo que va a quedar mejor. Vamos a ponerlo dentro de la guitarra, el Reverb 2. Y voy a apagar el otro reverb y el delay. Ok, tenemos aquí la cantidad de reverberación. La reflexión temprana, que es la primera frecuencia que está rebotando en las paredes de nuestro cuarto virtual. La señal original. El tiempo de caída, el filtro de las frecuencias altas, así está completamente abierto, por lo que va a sonar más brillante, y así está cerrado, por lo que va a sonar más oscuro. Tenemos el nivel de difusión. Suenan mejor los rebotes, suenan más como un delay cuando está hacia abajo, y hacia arriba se están perdiendo. Luego tenemos también el tamaño del cuarto. En cuartos pequeños suena más metálico, en cuartos grandes suena más abierto. Podemos cortar las frecuencias graves de la reverberación. Y podemos cortar las frecuencias altas de la reverberación. Y pueden ver cómo mientras más le subo, más deja pasar. Lo tenemos aquí en la parte del tune. Podemos aplicarlo con un retraso. También podemos hacer que el retraso vaya sincronizado al tempo. También podemos hacer que la reverberación se aplique al lado side en lugar de a la parte monofónica. Esto es un poquito difícil de explicar, así que si quieres ver el video cuando explico bien a fondo lo que es el middle side, te lo voy a dejar por aquí arriba a la derecha. Luego tenemos aquí la parte de la modulación, donde podemos hacer que varíe el pitch y a qué velocidad. Podemos hacer algo similar como el corte de las frecuencias agudas, solo que este es para los graves, es decir, queremos que los graves tarden más. O tarden menos. Pueden escuchar cómo los graves se cortan de golpe. También tenemos aquí para seleccionar este corte a partir de qué frecuencia va a ser. Okay, todo lo que esté por debajo de esta frecuencia es lo que va a estar afectando. También tenemos el nivel de separación estéreo. Ahí está monofónico y aquí está completamente abierto. Y tenemos el panorama. A la derecha y a la izquierda. Ok, vamos a ver el siguiente plugin.
El siguiente efecto que vamos a ver acá es el Multiband Compressor. Este es igual al compresor, pero además es como si tuviéramos 4 en uno solo. Es como si fueran 4 compresores. Con la diferencia de que hay un compresor que actúa como uno normal, aplicándose a todo el sonido. Luego hay un compresor que se va a aplicar únicamente a las frecuencias graves, un compresor a las frecuencias medias y un compresor a las frecuencias altas. De esta manera podemos tener todavía mucho más control. Suponiendo que, por ejemplo, este sonido... Vamos a ponerle otra vez el delay y su reverberación. Aquí yo puedo aislarlo si damos en solo. Estoy escuchando únicamente las frecuencias graves del sonido, las frecuencias medias y las frecuencias altas. Yo puedo decir, por ejemplo, ¿sabes qué? Quiero comprimir las frecuencias altas de este sonido. Así que empezamos colocando el umbral. Seleccionamos un valor de ataque, un valor de release. Luego seleccionamos el grado de compresión que va a tener. Ese es el máximo. Pueden ver que está comprimiendo mucho. Podemos seleccionar también un valor de ganancia después de la compresión y un valor de ganancia antes de la compresión. Digamos que es como subirle el volumen antes de comprimir para llevarlo a un nivel donde no sea más fácil ajustar esto. Y una vez que ya lo comprimimos, ajustamos esto. Y en la parte de aquí abajo podemos ver un indicador de la señal. Como pueden ver, estoy quedando con un volumen bastante bajo después. Y aquí lo recupero. Y estos controles son exactamente iguales para el resto de las frecuencias. Podemos dejar encendido el compresor, podemos saltar el compresor para escuchar antes y después de la compresión, o podemos silenciar el compresor. Ahí pueden escuchar, es como si estuviera quitando las frecuencias agudas. Los mismos controles tenemos también para el maestro, solo que la disposición es diferente. Podemos seleccionar también cómo están divididas las frecuencias. Aquí seleccionamos el punto de corte para las frecuencias graves, el punto de corte para las frecuencias altas, el nivel de mezcla con la señal original y el volumen al final de la compresión. Y podemos escuchar por separado cada una de las bandas. Ok, vamos a ver el siguiente efecto. Otro de los efectos que me hizo falta mencionar en el curso anterior y que salió casi inmediatamente después de que lo había terminado fue la expansión estéreo, así que vamos a seleccionarlo por acá y este lo vamos a encontrar, bueno, aquí está otro, lo vamos a ver en un momento más también, no se lo vayan a perder, y eso es el Spacer. Spacer lo que nos permite es abrir el estéreo de nuestro sonido. Podemos hacer un retardo entre el canal izquierdo y derecho, lo que nos va a dar una sensación de apertura. Podemos seleccionar la separación también. Este era el retardo y este es el nivel de separación. Hacia la derecha es monofónico y hacia la izquierda es estéreo. Podemos ajustar el panorama. Podemos también, si queremos, invertir la fase tanto de la señal mid como de la side. Por ejemplo, está invertido el mid, aquí está invertido el side. Aquí invertimos ambos o nada. Y también si queremos que haya algún retraso entre la señal monofónica y la señal de side. Hasta un máximo de 100 milisegundos. Ya sea que vaya primero el mid y luego el side retrasado por 100 milisegundos. O al revés, primero el side y luego el mid retrasado por 100 milisegundos. Y aquí también podemos invertir la fase del canal izquierdo o del canal derecho. Podemos invertir el canal izquierdo, invertir el canal derecho o invertir ambos. Todo esto lo explico en el video que les recomendé hace un rato hablando de mid y side. Pero vamos a ver el otro efecto nuevo, el slicer. El otro efecto nuevo o instrumento nuevo es un slicer. Un slicer lo podemos meter aquí directamente como un track nuevo. Vamos a seleccionar slicer y nos va a pedir que seleccionemos un archivo de audio. Ustedes pueden cargar sus propios archivos de audio o seleccionar alguno de los que ya vienen acá que dice Slice Drums. Vamos a seleccionar alguno.
Por ejemplo, este puede funcionar. Y una vez que lo seleccionaron, pueden ver que en la parte de la derecha lo que hizo fue cargarse el slicer y a cada parte del sonido le hizo un corte. Y a cada uno de esos cortes lo asignó a una nota. Y lo podemos ver aquí en el piano roll. Si yo toco, por ejemplo, la nota Do, podemos ver que ese fue el sonido o el corte asignado a esta nota. Aquí está el siguiente corte. Otro. Y así podemos escuchar todos los cortes. Esto nos permite que desde el mismo piano roll podamos reordenar, por ejemplo, la secuencia y tocarlo diferente. Otra de las ventajas que tiene hacerlo a través de Slicer es que lo va a ajustar automáticamente al tempo. Algunas de las herramientas que tenemos por aquí en Slicer es que podemos combinarlo con el sonido original. Podemos cambiar el volumen. También podemos cambiar aquí la sensibilidad para que cambien los cortes. Es decir, dónde hacen los cortes. Podemos darle un ligero ataque. ¿No? Si es que hay como clics que suenan medio extraños. Podemos hacer que los cortes sean también más rápidos. Se desvanecen muy rápido. Podemos cambiar el pitch de cada uno de los cortes. Podemos convertirlo también en monofónico. Y esto si queremos que el corte lo haga de forma automática, que es lo más recomendable, no lo vayan a cambiar. Y también podemos poner si queremos que haya un sustain. Es decir, ¿qué va a pasar cuando yo oprimo una de estas notas? ¿No? ¿Se va a quedar ahí o lo va a estar repitiendo hasta el final? Por ejemplo, si yo le doy un clic rápido, de todas formas lo reproduce todo. Pero si le doy off, solamente va a reproducir hasta donde llegue mientras yo tenga aquí oprimido. Ok, y ya puedo poner más efectos. Vamos a poner un clip nuevo. Vamos a recorrerlo. Vamos a hacer más largo. Y vamos a poner la secuencia. En este caso sonaba así. Y después pueden hacer un clip nuevo y tal vez cambiar el orden. Listo, ahí lo tienen. Esas son las novedades con la actualización de FL Studio 4. Hay algunas otras más, pero son menores. Estas son las más importantes. Si les gustó, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se vayan a perder ninguno de los próximos videos. Dentro de un momento más estarán escuchando mi canción más reciente y nos vemos en la próxima.